¿Qué les parece si iniciamos esta tarde dando gracias? Padre, te damos gracias porque estás presente para ministrarnos tu vida, para servirnos lo que tú eres y hacernos partícipes no solo de tu amor, sino de tu naturaleza, de forma que cada uno podamos manifestar lo que tú eres, así como Jesús te manifestó plenamente durante su tiempo aquí en la tierra. Gracias, Jesús, porque tu sacrificio no ha sido en vano y tú eres poderoso para que la promesa completa sea realizada en nuestras vidas. Gracias porque tú eres el autor y consumador de la fe y porque en ti todas las promesas son sí y amén. Podemos estar seguros de que nuestra vida en ti es lo que tú has hablado. Gracias por cada uno de mis hermanos, por todos los que verán este video por otros medios. Gracias por tu fidelidad a cada uno de nosotros. Háblanos verdad, convéncenos a cada uno de ella, para que podamos caminar en fe y ver tu gloria manifestada en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos estado ocupados en este maravilloso tema que hace tanto, ¿no? Que nos trae frente a frente con el privilegio de vivir lo que Jesús vive en nuestros hogares, en nuestras casas y en nuestras relaciones. Y yo sé que el propósito de Dios en hablarnos, siempre su propósito es traernos a fe. Porque fe es el estado en el que tú le crees a Dios. Y es en ese estado que Él puede cumplir lo que habla. Si recuerdan, hay un pasaje bastante triste en los evangelios, donde dice que Jesús fue a su tierra natal y allí no pudo hacer casi nada. Sí, él iba con los samaritanos y le traían a todos los endemoniados y a todos los atormentados y a todos los enfermos y a todos los sanó. Y va a su tierra natal y allí no puede hacer nada. Y da una razón, dice, por causa de la incredulidad de ellos. Entonces, fe es un estado divino en el que por el poder de Dios, tú y yo podemos creerle. Y en ese estado, Él puede cumplir su palabra. Jesús lo explicó diciéndole a Marta, al que cree, todo le es posible. ¿Sí? Entonces, es tan importante para ti, para mí, aprender a escuchar a Dios en primer lugar y segundo, vivir escuchándole. Porque no se trata de que Dios haya dicho algo hace 2000 años o hace 3000 años o ayer, sino se trata de que Abba, que habita en ti, pueda hablarte palabras de vida
pueda vivificarte por medio de su palabra. Y entonces tú disfrutes el producto de esa palabra dentro de ti. Así que este estado de fe es el estado natural de un hijo de Dios. Es el estado permanente de un hijo de Dios. Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando fe no está operando? No vivimos. Estamos mortificados en lugar de vivificados. Y puedes ver el contraste. Cuando en fe le estás creyendo a Dios, sabes que Él es poderoso y fiel para cumplir lo que te ha dicho. Y cuando no estamos en fe, entonces nos encontramos viendo dificultades. No, está difícil. Yo no puedo. Etcétera, etcétera. Porque se apagó la fe. ¿Y por qué se apagó fe? Pues se apagó porque en esa instancia he elegido no escuchar a Dios. Y miren, nos pasa a todos hasta que aprendemos. Sí, y lo hermoso es que el Espíritu Santo está ocupado. Hay una escritura que dice que Él te anhela celosamente. ¿Qué quiere decir eso? Que Él está pendiente de ti, buscando la manera de que tú aprendas a permanecer. Jesús nos habló de permanecer, Juan capítulo 15. Él habla de permanecer y dice, si permaneces en mí, entonces vas a llevar fruto. Y entendamos por fruto, fruto es la manifestación de la naturaleza de Dios en tu vida. Cuando tú puedes vivir la paciencia de Dios con otros, vivir el amor de Dios, vivir la fe de Dios, vivir la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la benignidad de Dios, la mansedumbre y templanza de Dios. Eso es fruto, ¿de acuerdo? Pero luego dice Jesús, separado de mí, ¿qué dice? Nada puedes hacer. Y debíamos prestar atención a eso, ¿sí? Porque particularmente a los varones nos interesa ser productivos cada día, poder decir, esto se logró, etcétera, ¿no? Pero cuando oímos a Jesús y Él dice, separado de mí no puedes hacer nada, pues cuánto importa el aprender a permanecer en Él para que tu tiempo sea productivo. Así que fe es el factor fundamental que permite que tú participes de lo que Dios es y por lo tanto vivas y seas lo que Dios dice. Pero fe te es dado escuchando a Dios. Si quedamos claros en la importancia de fe, ahora ¿cómo se consigue? ¿Cómo permito que la fe opere en mí? Pues la única manera es estar oyendo a Dios. Y muchos inicialmente batallamos en esto, porque estamos tan ajenos a la vida en el Espíritu,
que nuestra existencia ha estado gobernada por lo intelectual, lo sentimental, lo externo y lo carnal, lo humano, ¿verdad? Y entonces no sabemos todavía vivir en comunión en nuestro espíritu con Dios. Así que estamos caminando esta noche en entender para que lo divino, lo que Dios me ha prometido opere en mi vida, yo necesito estar en fe. Para estar en fe, la única manera de estar en fe es porque Dios me esté hablando su palabra. La fe viene por oír a Dios hablarme su palabra. ¿Sí? Y quizá deba pausar y enfatizar aquí que la fe no viene porque tú o yo o alguien lea la Biblia. Sí, hay miles y miles y millones de personas que leen la Biblia y no están en fe. ¿Por qué? Porque no es un libro mágico. ¿Sí? La escritura es importantísima, pero ella misma dice que no puede ser comprendida por el intelecto humano. ¿Sí? Ninguna profecía es de interpretación privada, dice. Entonces se necesita la participación de Dios por el Espíritu Santo para revelarnos, para hacernos entender lo que Dios nos dice. Y por eso Jesús dijo en Juan capítulo 8, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Así que otra vez conecta fe a el diálogo que tienes con Dios. Decía hace un momento que al inicio batallamos con vivir en este diálogo porque estamos completamente acostumbrados a vivir solos adentro, a vivir vacíos. Y pensamos y nos hablamos a nosotros mismos todo el tiempo, razonamos, pensamos, meditamos, hasta nos peleamos con nosotros mismos a veces. Pero no hay nadie más allí. Cuando ves a alguien que habla con otros que no se ven, pues dices, creo que se le está fallando la mente a esta persona, ¿no? Pero, amado hermano, sé práctico, sé pragmático en esto. Recibir a Jesús es, como ya todos entendemos, es permitirle vivir en ti. Y Él dice muy claramente, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, entraré a Él. Entonces ubica a Jesús, ¿dónde está? En ti. ¿En qué parte de tu ser? En tu espíritu. ¿Y qué es tu espíritu? Es esa parte con la que hablas todo el tiempo. ¿Sí? Entonces no es difícil porque ya lo sabes hacer, pero en lugar de hablar contigo, en lugar de pensar solo, en lugar de vivir solo, ahora nos toca aprender a vivir en comunión. Y eso es bien sencillo. ¿Sí? Y vamos a entender por qué esto es vital para cada uno de nosotros. Vivir en comunión es vivir escuchando a Dios, es vivir dándole su lugar en tu vida.
Tú puedes decir, no, yo a Dios lo respeto, Él tiene el primer lugar en mi vida. Vamos a la práctica. ¿Cómo se vive eso? Pues se vive negándote a pensar solo, a hablar solo, a decidir solo, a hacer solo. Se vive respetándole. ¿Sí? Entonces, si empiezas a aprender a reconocerte como habitación de Dios y empiezas a aprender a dialogar con Él como hijo amado, no como siervo en peligro de ser terminado, ¿no? De que te den tu boleta de despedida y tu liquidación, sino como hijo amado. Y empiezas a aprender a ya no irte solo, sino darle su lugar. Y entonces, antes de darte permiso de pensar sobre algo, empiezas una conversación. ¿Sí? Y le das gracias por su interés en tu vida, lo que salga de tu corazón. No son fórmulas o métodos, pero esta práctica nos corresponde a todos aprenderla. ¿Qué sigue? Escucharle. Escucharle. Todos tenemos que venir al momento de descubrir que nuestro espíritu tiene ojos, tiene oídos, tiene boca, ¿sí? O sea, puede ver, puede oír, puede hablar. Entonces no estamos impedidos en el espíritu para tener esta comunión con Dios. Pero no se trata nada más de estar vaciando lo que tú crees y luego quedarte conforme. Bueno, yo ya se lo dije, y a ver el qué va a hacer. Porque no se trata de quedarte fuera de fe. El propósito es fe. El responsable de proveerte fe es Él. Y Él está presente en ti para cumplir esa responsabilidad. Pero el receptor de fe eres tú. Soy yo para mí mismo. Y la Escritura dice eso, ¿tienes fe? Tenla para contigo mismo. ¿Por qué? Porque mi fe no te sirve a ti. Y tu fe no me sirve a mí. ¿Sí? Tu fe me es testimonio, me provoca a querer lo que tú tienes, lo que estás recibiendo de parte de Dios. Pero el hecho de que tú tengas fe no me hace a mí vivir lo mismo. ¿Me explico? Y viceversa. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir en fe. Y para vivir en fe tengo que estar escuchando a Dios. En todo, para todo, por todo. Y ese es el gran aprendizaje de nuestras vidas. El aprendizaje fundamental. Es tan importante esto para nuestro Padre que en Hebreos 11:6 el Espíritu Santo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando se nos dice de manera tan absoluta y tan terminante, pues vale la pena ponerle atención. Entonces, no hay escasez de fe. Si los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué respondió él? El problema no es la cantidad. Él dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete y se movería. ¿Te das cuenta? Él no estaba diciendo,
bueno, pues sí, voy a aumentarles la fe, sino su respuesta fue, no es la cantidad, es la acción de la fe, es lo que eliges. Y por eso a Jesús le encantó la respuesta del hombre que le dijo, Jesús le preguntó a este hombre, el papá del muchacho lunático, le dijo, ¿crees? Y el hombre le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, quiero creerte, pero hay mucho en mí que no te cree. Estaba siendo transparente. Y tú y yo podemos tener eso en nuestros diálogos con Abba. Pero el chiste es aprender a platicar con Él. ¿Sí? Y entendiendo eso, entonces puedes aprender a escucharle y vas a ver el producto de sus palabras en tu corazón. Fe. Tu espíritu vive de fe. Y en fe puedes ahora caminar por donde eres guiado a caminar. Tu vida como hijo de Dios se vive en fe. Por la comunión constante en la que se te están ministrando en tu espíritu palabras de vida eterna. ¿Y qué es una palabra de vida eterna? Por ejemplo, si Dios te dice en tu corazón, te amo, descansa en mí, no tiene que ser grandes sermones. Una palabra suya a tu espíritu le da vida. Así que este cuadro, mis amados hermanos, tiene que estar clarísimo en nosotros, pero más que eso, necesita ser nuestra manera de vivir. Sí, y en esta tarde creo que el interés del Espíritu Santo está en traernos a todos a una verdad muy sencilla, pero vital. Eso es tan sencillo como deja de respirar aire, ¿verdad? Y de inmediato sientes los efectos, ¿cierto? No se tarda mucho en que te des cuenta que te hace falta aire. En tu espíritu ocurre exactamente lo mismo. ¿Sí? Y es importantísimo estar conscientes de la vida en nuestro espíritu. Para algunos esto es una transformación enorme porque hemos estado tan acostumbrados a estar muertos por dentro, vacíos por dentro, a ser esclavos aquí adentro, estamos tan conformes con eso. La promesa no te puede dejar así. Nuestro Padre no te puede dejar conforme con eso. Él anhela que tengas vida, y en las palabras de Jesús, que la tengas en abundancia, hasta que se te salga la vida a torrentes, como ríos de agua viva. Pero todo eso nace de fe. Y fe solamente ocurre cuando escuchas a Dios hablarte en tu espíritu. Ahora, para aclarar por qué hemos tenido estos eventos, ¿no? Donde varios hemos dicho, bueno, pero es que no estoy oyendo a Dios decirme nada. Y luego al platicar al respecto, ¿qué pasa cuando le hablas? Pues siento paz. Ah, bueno, pues Él te está contestando con paz. ¿Sí te das cuenta? O sea, la comunicación de Dios a tu espíritu no tiene que obedecer un patrón específico.
aunque ciertamente Él quiere que haya un diálogo más y más abundante entre tú y Él. Esta es la razón por la que en los dones del Espíritu está el don de lenguas. El don de lenguas es un don que permite que una persona pueda haber un puente entre su cuerpo y su espíritu y hable lo que su mente no entiende. ¿Sí? Y la escritura es clara, lo explica en 1 Corintios 12 y 14, y explica: el que habla en lenguas le habla a Dios, pero su entendimiento queda sin fruto. Entonces, y se edifica a sí mismo en su espíritu. Y este don es necesario por lo terrible, el estado terrible en el que nuestro entendimiento se encuentra antes de ser renovado. Pero la misma escritura dice en 1 Corintios 13 y 14 que las lenguas son temporales. Las lenguas pasarán, la profecía pasará. ¿Por qué? Porque somos llamados a algo mucho más grande. ¿Sí? Somos llamados a ser uno con Dios. El amor no pasa. Entonces, el propósito que Dios pone en mi corazón de hablar de esto es que entendamos la importancia de este diálogo en el Espíritu con nuestro Padre, donde también se crea una conciencia, una comprensión de lo que Él nos está diciendo, porque sin comprensión no puedes caminar en fe. ¿Sí? Tu espíritu tiene ahora más vida si has estado, por ejemplo, si tienes el don de lenguas y lo usas, pero tu entendimiento no está conectado a eso. ¿Qué sucede? Pues que estás como un poco dividido, ¿no? Y este es, como ya expliqué, es un estado temporal, pero la voluntad de Dios, Romanos capítulo 12, es que seas transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Efesios capítulo 1 dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé a cada uno espíritu de revelación en el conocimiento de Él, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. 1 Corintios 2 dice que a nosotros se nos ha dado a conocer por el Espíritu todo lo que Dios nos ha dado, y se nos ha dado la mente de Cristo. Así que con todas las provisiones dadas para hacernos hijos en la semejanza de Jesús, no nos falta nada, no carecemos de nada. Lo único que detiene el funcionamiento adecuado de nuestra vida como hijos es el no saber participar. Y por esta razón, fe es el vehículo, es el motor que te lleva a una vivencia correcta con Dios. Bien, vamos a resumir para empezar a platicar y que ustedes compartan y aporten y esto empiece a ser aterrizado y confirmado en nuestros corazones.
Lo que hemos hablado esta tarde es que todo lo que Dios nos ha dado tiene que ser comunicado por Él a nuestro espíritu para que haya fe en nosotros y en ese estado divino que la fe produce, podamos creerle, porque solamente creyéndole, Él puede cumplir o hacer realidad lo que nos ha prometido en nuestra vida. En un estado de incredulidad, no esperes nada. ¿Sí? De hecho, si quieres profundizar un poco más en esto, vete a Hebreos el capítulo 4 y ve el ejemplo del pueblo de Israel y lo que dice el Espíritu Santo allí respecto a la incredulidad. Todos, sin excepción, venimos de un estado de incredulidad. ¿Sí? No era natural para nosotros creerle a Dios. Entonces, se nos ha provisto todo aquí adentro. Ya, si tú le has abierto la puerta a Jesús, en ti ya está todo, toda la provisión de fe, porque está Jesús. Y Hebreos capítulo 12 dice que Él es el autor y consumador de la fe. Así que nunca desacredites a Jesús diciendo que, ay, es que yo no tengo fe. Eso es una declaración demasiado ignorante. ¿Sí? Es correcto decir yo no recibo fe. Eso es diferente. Pero acceso a fe la tenemos todo el tiempo. ¿Y en qué cantidad? En abundancia. El problema no es que no hay fe. El problema es que no la recibimos. Y la fe se recibe escuchando a Dios, no diciéndole a Dios qué hacer. Si la oración de fe, dice la Escritura, sanará al enfermo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la oración de fe? Es la oración que Dios te dio y tú repites. A ver cómo está eso. Pues Romanos capítulo 8 dice que no sabemos pedir como conviene. En otras palabras, no sabemos orar. Pero que el Espíritu Santo nos es dado para ayudarnos en este asunto y Él nos da las palabras que debemos de hablar en la oración. Entonces, para orar en fe, fíjate el circuito, cómo opera. Aquí está esta situación que quiero platicarla con mi padre. Vengo, le doy gracias porque él es mi papá, etc. Y le escucho y el Espíritu Santo me va a dar la manera de orar por esto. Entonces esa oración es en fe. Y aquí está el contraste. La oración humana se caracteriza porque declara impotencia, incapacidad, incredulidad, acusa a Dios de injusto, de sordo, de tirano. Ahorita explico cómo hacemos todo eso. Sí, porque decimos, por favor escúchame. Y si te parece bien, bendíceme. Y yo sé que no merezco, pero te pido que me hagas el favor, etcétera, etcétera. Todo eso habla de un Dios lejano, que se hace el sordo, que no quiere dar, ¿sí? Y que te ve como un enemigo. Nada de eso es fe. En contraste, la oración de fe que el Espíritu Santo te quiere dar es, Padre, gracias,
porque todo lo tuyo es mío. ¿Es cierto eso o no? ¿Es verdad eso o no? Es la promesa. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y muchas otras más escrituras. Padre, gracias porque te has comprometido a hacer que todas las cosas operen para bien en mi vida, porque te amo. Gracias porque me has dado el derecho a ser hecho tu hijo. Gracias porque esta situación que vengo a platicar contigo, tú ya la conoces. Y tienes un propósito de bien en ella. Así que vengo a recibir tu propósito y a escucharte. Porque quiero ver esto como tú lo ves. Entenderlo como tú lo entiendes y aceptarlo en el propósito que tú tienes para mí en ello. Y ahora voy a escucharlo. ¿Y qué va a suceder? Pues que Él va a empezar a hablarme su palabra y esa palabra me va a vivificar y me va a conectar a su propósito y a su promesa y a Él mismo. Y mi corazón va a descansar y se va a gozar. Y donde haya cosas en mi corazón que brinquen y relinchen mientras Él me está hablando, yo voy a decir, Padre, gracias porque te has comprometido a santificarme, a limpiarme de todo esto y te lo entrego. Esto está abierto ante tus ojos, no te lo escondo. ¿Te das cuenta? Entonces, fe habla completamente diferente que su opuesto, que es incredulidad. Fe le cree a Dios y habla desde parte de allí, desde ese fundamento. Y el Espíritu Santo está presente para que abunde esa palabra y te lleve a la vivencia que se te ha prometido. Es en fe y solamente en fe que tú puedes vivir la palabra que hemos estado recibiendo en las últimas semanas, y es: varón, ama a tu esposa como Cristo a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado de sus antiguos pecados, con el fin de presentársela a sí mismo una novia, una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Fe. Cuando tus oídos son de fe, brincas de gozo porque dices, gracias por hablarme esto. Tú lo vas a cumplir en mi vida y aquí estoy. Por supuesto que quiero vivir eso en mi matrimonio. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es cómo Dios opera, cómo Él actúa y cómo Él te sustenta en fe. Así que vamos a escucharles ahora. ¿Quién quiere iniciar comentando, compartiéndonos algo al respecto? Yo quisiera comentar Adelante, Marco. que veo ahora con esta charla, veo el largo camino por el que Dios me ha traído para enseñarme fe, para
formar fe en mí. Digo, entiendo que Él habita en mí, que Él es fe, ¿no? Que Él se dio a mí y tengo acceso a toda la fe que Él es. Y yo, desde el inicio de mi relación con Jesús, eh, él estuvo trabajando en lo que yo considero una de las partes más difíciles de creer en el Evangelio, que es la parte de no te preocupes por qué vas a comer o qué vas a beber o qué vas a vestir. Y me doy cuenta que la manera como Él me ha traído a fe es llevándome a vivir eventos de falta de trabajo, varios eventos de mucho tiempo sin trabajo. Y esto es porque yo pensaba que mi sobrevivencia en el mundo dependía de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi productividad, como mencionabas al principio de esta charla. Y él se ha empeñado en romper esa idea equivocada, ese engaño de que si no genero el dinero que necesito yo y mi familia para vivir, pues nos vamos a morir de hambre, ¿no? Y Él ha provisto de maneras milagrosas, maravillosas, todo este tiempo, estos 23 años, desde que inicié mi relación con Él. Y puedo verme ahora en una situación de entrando a casi 21 meses sin ingresos, cómo mi esposa y yo estamos viviendo, ¿no? y viviendo bien, claro, con limitaciones, pero sin carencias, ¿no? Y se me hace maravilloso. Entonces yo veo como, así como ese tema de la provisión económica, el otro día mi esposa me decía, te veo muy relajadito, ¿no? Y la verdad es que me siento muy, muy confiado en esta provisión de mi papá, de Abba. Y veo cómo él trabaja en otros temas, ¿no? Como ya después de estar viviendo esto, el tema que yo veía así como prácticamente imposible del Evangelio, es esa parte de vivir amando a tus enemigos, ¿no? Bendiciendo a los que te maldicen, haciendo bien a los que te aborrecen, llorando por los que te ultrajan y persiguen, ¿no? Y Dios lo está haciendo también, llevándome a vivir esas situaciones y dándome amor, ¿no? Y ahora Dios está trabajando en mí en el tema de la salud. Y veo como a partir del retiro de Puebla y de la decisión de cambiar radicalmente mi alimentación, Dios ha estado regenerando, reconstruyendo mi cuerpo, y en base a los tratamientos medicinales que me ha provisto Abba, siento mi cuerpo bastante vital, bastante energetizado, me siento vivo, y está el tema ahorita, el tema de mis ojos, que es en el que más necesidad tengo en este momento pues de tener una respuesta de Abba, porque prácticamente ya no veo. Yo tomé la decisión de fe
de no operarme los ojos, creyéndole a Abba que Él me va a sanar. Él me prometió que cuando yo perdonara iba a ser sanado. Y esto me llevó a descubrir, a investigar todo este tema de la amargura que hubo en mi corazón y cómo se generó en mi infancia. Yo la fui generando, y a descubrir cómo la diabetes que tengo desde hace 20 años, pues ha sido producto de esta amargura de mi corazón. Y sin embargo, pues estoy creyendo y confiando en que Él me va a sanar. Yo creo que tengo ahorita pues quizás un 1 o un 2% de visión en mis dos ojos. Todavía me puedo mover un poco con ayuda de un bastón, pero yo tengo confianza en la obra de Dios. He visto a lo largo de todo este tiempo de mi relación con Él cómo Él actúa en el último momento, ¿no? En el último instante, y nunca ha fallado en ese actuar, ¿no? Y bueno, pues aquí estoy confiando y esperando en Él. Y ese es el testimonio que yo quiero compartir con ustedes y decirles que lo estoy viviendo en este momento. Gracias. Gracias, Marco. Esto que Marco nos comparte, pues es su caminar para aprender a creer, ¿no? Y cada uno tenemos en nuestras vidas todo lo necesario para aprender a vivir por fe. En años anteriores, vivir por fe era sinónimo para muchas personas de no trabajar o de estar a la deriva, ¿no? En el caso de Marco, él tiene su empresa, tiene su profesión, ahorita está impedido por la cuestión visual, y está aprendiendo, y Dios está manifestándose a él en las maneras que jamás se imaginó, y al mismo tiempo haciendo una obra maravillosa en él, pero también en los suyos y con él en otras personas, porque está aprendiendo a creer, ¿sí? Entonces, estoy completamente seguro que cada uno de los que estamos presentes y todo el que vea esta sesión puede ver sus retos, ¿no? Sus propios retos. Y lo importante es tener presente lo que hemos hablado hoy. No se trata de cómo libro esta, cómo salgo de este aprieto, cómo resuelvo este problema. Ese es un enfoque completamente incorrecto. Porque en cuanto se quite ese problema, si es que se quita, pues ya pasó. No aprendiste a vivir fe, sino nada más a salir del problema. Viene el próximo y estás tan desarmado como estabas antes. ¿Sí? En cambio, si entendemos, a ver, ya Dios se comprometió conmigo a hacerme su hijo y su heredero, y eso es algo eterno, o sea, ya no hay pierde para mí. Pero ¿cómo se vive eso? En eso estoy invirtiéndome, en aprender a vivir el cumplimiento de la promesa de Dios en mi vida. ¿Y qué se necesita para eso? Fe. Entonces, tengo que invertirme en aprender a vivir en fe y para fe. Y hoy hemos hablado del cómo, y es aprendiendo a escuchar a Dios en mi espíritu, aprendiendo a incluirle en todo.
a no ignorarlo, a darle su lugar. Así que gracias, Marco, por este testimonio. ¿Quién más quiere participar? Yo, Chris, Max. Adelante, Max. Pues todo esto que hemos estado escuchando como siempre, la palabra de nuestro Padre es superior a todo lo que nosotros podamos creer o entender humanamente. Lo espiritual siempre va a estar sobre lo natural. Esto que papá nos habla es muy bello para mí, al menos para mí. Yo siento que lo más importante es no desconectarme. Para mí es lo más importante, no desconectarme y aprender de todo lo que Él nos está dando y de todo lo que Él nos habla en relación con la fe. ¿Sí? Hay palabras a veces que nosotros hemos escuchado o frases o versículos que hemos escuchado año tras año, pero que no nos han sido revelados a través del tiempo. ¿Por qué? Porque no le creemos, porque no tenemos esa fe, porque no tenemos esa comunión con Él. Ahorita algunas palabras que tú hablaste, por ejemplo, de aprender a orar. Pues la verdad es que sí, siempre oramos, oye papá, pues quiero esto, oye, pues, ¿por qué no me das esto, no? Esa es la verdad. Nosotros mismos como dice la palabra, no sabemos pedir como conviene. ¿Sí? Yo creo que debemos estar conscientes que como ahorita esta plática, tú lo acabas de comentar, lo que nos dice nuestro papá, que todo lo de Él es nuestro. Y eso, ¿qué más podemos pedir? Si ya está todo. Si lo tenemos a Él en nosotros y Él nos está hablando de esa manera y tenemos esa fe que Él quiere que tengamos, nuestra vida está resuelta. Pues es lo único que yo puedo aportar y que yo siento en este momento, que para mí esto es muy bello y me anima a seguir adelante sabiendo quién es mi papá. Pues gracias. Gracias, Max. Me encanta lo que sucede conforme venimos a fe. Fíjense lo que Max puede declarar, que si todo nos ha sido provisto y el que va a cumplir esa promesa, Dios, habita en nosotros, nuestra vida está resuelta. Y yo lo entiendo como en el contraste de un ser humano que anda tratando de ganarse la vida, ¿no? De resolver sus problemas, su situación, sus necesidades y las de su familia. Y todos los varones que tenemos un rato de tener familia sabemos lo que es eso. Pero ahí está Jesús hablando y diciendo, hey, no seas igual a ellos. Mateo capítulo 6, si vas y le haces caso, él te está diciendo, ya no te ocupes tú de estar en esa esclavitud, de ver cómo tú provees, cómo tú generas. Entonces, ¿qué quiere decir ahora? ¿Que ya no trabajo? ¿Que ya no? No quiere decir eso. Quiere decir que te ocupas de lo que Jesús dijo, el reino de Dios y su justicia. Entonces, fíjate, para mí en mi escuela con Dios, o en su escuela conmigo, mejor dicho, Él me ha llevado a entender, no pongas tus ojos en lo que tú necesitas, sino en cómo participas de lo que yo he preparado para que seas bendición. Y espero que el Espíritu Santo te haga entender la diferencia, ¿sí? Entre buscar bendición a ser bendición.
Jesús nunca vino aquí para ver qué le daban. Vino a dar. ¿De dónde? De su abundancia. En la escritura que dice, de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. O sea, nadie pagó nada. Nadie le dio a él nada. Entonces, el objetivo de nuestro Padre es traernos a la misma abundancia. ¿Te das cuenta? Pero para eso tiene que transformar todo nuestro interior. De verte necesitado a verte rebosando, pleno. ¿Te das cuenta? Entonces, y eso va a ocurrir cuando la cuenta de cheques esté que ya no le cabe, que el banco te llame, señor, ya no le podemos recibir más depósitos porque usted ya tiene demasiado dinero. ¿O va a ocurrir en fe? Pues la respuesta es muy sencilla, va a ocurrir en fe. Y conforme entendemos esto, empezamos a entender por qué cuando estamos enfocados en lo que decía Max ahorita, dame esto, quiero esto, muchas veces eso no sucede y el Espíritu Santo nos dice, no recibes porque pides mal. Pero cuando te enfocas en, quiero ser como tú eres, Jesús, quiero creerle al Padre, creerte a ti como tú le crees, vivir en fe. Pues vive escuchando, porque eso es lo que Jesús hace. Jesús vive escuchando a su Padre. Por eso en Juan 14 él dice, yo no hablo mis palabras, yo no hago nada, el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Entonces, ¿cómo sucede eso? Porque Jesús escucha. Y si Él escucha, creo que eso deja clarísimo que a ti y a mí nos concierne aprender a escuchar. Todo el tiempo, para todas las cosas. Y allí está nuestro aprendizaje para vivir en fe. Maravilloso, gracias Max. ¿Quién más quiere comentarnos algo? Juan Pablo, adelante. Ok. Que he estado escuchando pues todo esto, toda esta verdad, ¿no? Y lo que Dios estaba compartiendo a través de Cristóbal y de lo que han estado hablando también mis hermanos. Pues sí me hallo un tanto desarmado de muchos engaños y muchas cuestiones humanas, ¿no? Respecto a la fe y que pues, también me he hallado, pues, ahora que estoy analizando todo eso, ¿no? Pues que me he hallado tomando decisiones y haciendo cosas, ¿no? Con una fe fabricada, ¿no? Y eso a veces es duro, ¿no? Cuando te das cuenta, pero creo que es peor cuando permaneces allí, ¿no? En el engaño. Y bueno, pues es un golpe tremendo porque tener que reaprender, ¿no? Y pues en el proceso que me encuentro ahora, pues sé que es una oportunidad para permitir que la fe verdadera pues sea establecida en mi vida, ¿no? Que yo sé que en algunos aspectos esto ha sido, ¿cómo lo puedo decir? Ha estado operando, ¿no? De manera adecuada, pero en otros aspectos no. Entonces, pues sí, está en un profundo deseo, nace en mi corazón a partir de esto pues de recibir fe, ¿no? De la manera que Dios lo opera, ¿no? No como le he enseñado a mí mismo a vivirlo, ¿no? Y pues bueno, ese es el comentario. Y gracias a todos por sus vivencias.
Gracias, Juan Pablo. Qué importante es lo que tú traes a la mesa porque uh, efectivamente hay tantas maneras falsas, tantos engaños y autoengaños. Y por eso Jesús fue tan claro. Cuando venga el Espíritu de verdad y le recibas, Él te va a guiar a toda verdad. En otras palabras, no confíes en ti mismo. ¿Sí? Y eso es algo que Dios le ha dicho al hombre desde siempre. En el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bueno, fíjate, ahí en ese consejo está el secreto. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué pasa cuando me apoyo en mi propia prudencia? No necesito que nadie me diga nada, yo ya sé lo que tengo que hacer. Me voy solo. Y gran sorpresa, ¿no? Yo me frustraba a veces, decía, si ahí está ese cuate que sé que es un bandido, que es un pecador de los grandes, y las cosas le salen bien y a mí no. Y fue una fallita a mis ojos, ¿no? Y ahora tuvo que hacerme entender, Él no me está permitiendo que yo le haga a mi hijo. Tú me dices que me estás permitiendo, que lo quieres, entonces a Él no es tu modelo. Mira a Jesús. Y se trata de sacarte de ahí, no que andes en el margen. A ver dónde está la línea, dónde me voy al abismo, ¿no? Voy a andar aquí en la mera línea. No se trata de eso, sino de venir a Cristo para ser hecho como Él es. Y entonces es maravilloso, Juan Pablo, que nos comentes esto, cómo el Espíritu Santo te está haciendo ver la diferencia y que la elección de tu corazón sea aprender a vivir en la fe verdadera. Y te voy a decir algo que me encantó más, fue esto que dijiste, que surgió un anhelo en tu corazón por vivirlo así. ¿Qué quiere decir eso? Que estás entrando a fe. Que Dios está hablando allí a tu corazón y diciendo, es por aquí, hijo, es por aquí, vente para acá. Y tú estás respondiendo en fe. Pues ya estás allí, ahora hay que permanecer escuchándole, involucrándole y nunca aceptando negatividad, porque la fe no habla negativamente. Dios nunca habla negativamente. Dios nunca dice, híjole, pues ojalá te hubiera conocido antes, o ojalá hubieras hecho caso, pero ahora como ya la regaste, ya ni modo. Nunca, nunca, nunca habla así. En el libro de Isaías él dice, ven, estemos a cuenta, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. O sea, te dice, tú te puedes ver perdido, pero yo puedo cambiar eso en algo totalmente positivo. Jesús con las 100 ovejas, ¿no? Una se descarriló y ¿qué hizo? Fue y la trajo. La samaritana, fracasada, la sacó del fracaso. Zaqueo, un bárbaro, lo sacó del barbarismo, etcétera. Entonces, fe ve lo que Dios es capaz de hacer y da por hecho que Él quiere hacer lo que es capaz de hacer. Por eso Él se compromete. Y vivir en fe es es nuestra, como ya nos fue dado hace ratito la expresión, fe es el estado natural de un hijo de Dios. Hace algunos meses, platicando con una persona, mi esposa y yo, el Espíritu Santo nos llevó a esta parte de Filipenses 4:12, donde dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y cuando platicábamos con esta persona nos contesta y nos dice, entonces se trata de saber vivir. Así es, el versículo así empieza, sé vivir. Y más adelantito dice, en todo y por todo estoy enseñado. Wow, y eso impactó mucho nuestra vida, a mi esposa y a mí, porque cuando nosotros estamos leyendo esta parte o compartiéndola con esta persona, estábamos pasando por una situación bastante intensa y bastante apretada económicamente, y Dios nos habló ahí y nos dijo, se trata de saber vivir, porque hay gente que tiene grandes abundancias pero no sabe vivir, ¿sí? Y hay gente que tiene igual escasez y no sabe vivir. Entonces se trata de saber vivir, ya sea que estés con muchísimos recursos materiales y económicos, igual que no los tengas. Y lo curioso y lo hermoso de esto es que quien te está enseñando a vivir, pues es papá directamente. Y wow, es maravilloso, esto es hermoso. Y hace unos días, igual Dios nos dio esta palabra, ¿no? De que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y nos hizo entender el Espíritu Santo de que pues la palabra de Dios trae vida, viene cargada con toda esa vida que necesitamos, y por eso es importante estarla escuchando, estarla recibiendo, porque caramba, ahora sí que como decía Max, si mal no recuerdo, ¿no? Cuando nos desconectamos de la palabra, cuando nos desconectamos, otras palabras empiezan a gritarnos fuertemente, otras palabras te empiezan a gritar, no puedes, todo eso es mentira, lo que has escuchado y lo que has leído de la Biblia es mentira, y otras palabras empiezan, incluso estás así porque eres un mal cristiano, porque pecaste, porque hiciste, y Dios te está castigando, y tantas palabras que se levantan. Por eso es importante mejor hacer un alto, y vaya, muchas oraciones que mi esposa y yo hemos hecho es decir, papá, no te queremos hablar, queremos que tú nos hables, porque es más importante lo que tú me hables a mí que lo que yo te pueda decir. Y de veras, como bien dices, viene papá y nos habla paz, viene papá y nos habla amor, o viene papá y nos da una palabra directamente en la Biblia, nos dice, vamos a este versículo, o vaya, muchísimas, es la multiforme gracia de Dios, o sea, no está limitada a un patrón, como bien te dio el Espíritu Santo, no está limitado a que tiene que ser de esa manera. Es hermoso, hermano, es maravilloso de veras esta vida a la que hemos sido invitados y trasladados. Hace unos días una hermana nos compartía y nos decía, ¿sabes qué? Mi hijo se quedó sin trabajo, está padeciendo y tiene una hipoteca y tiene tantas cosas y tenía un buen ingreso económico. Y algo que mi esposa y yo habíamos platicado precisamente una noche antes de hablar con esta persona fue de que, y se lo compartimos a ella, en muchas ocasiones oramos a Dios y le decimos, Dios, provéele, Dios, sánale, Dios, esto, pero no decimos, Dios, transfórmalo, porque es más importante que esta persona sea transformada a que sean suplidas sus necesidades. Es mucho más importante que su corazón y su espíritu sea transformado. Y en muchas ocasiones, igual cuando hemos tenido alguna necesidad, vamos con papel y decimos, transfórmanos, Padre. Renueva nuestro entendimiento, nuestra manera de ver las cosas. Y es muy, muy hermoso esto. Es maravillosa la transformación de papá, de veras. Nos quedamos
Le decía yo a Fabi hace unos días, a veces nos quedamos cortos con lo que oramos, porque sigo insistiendo, es una fuente inagotable, ¿no? Por más que le busques, no tiene fin. Gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. De veras que es algo para darle gracias a Dios todos los días y decirle: papá, gracias. Gracias porque me sacaste de las tinieblas donde yo estaba, que era una ignorancia, que era una religiosidad. Gracias porque tú te comprometiste a santificarme. Gracias porque sé que hay muchas cosas que hacen falta, pero también sé que tú eres el proveedor de todas las cosas. Y no hablo de lo material, sino de dentro de mí. Tú eres mi proveedor de todo, de todo. Y si no escatimaste ni a tu propio hijo, sino que lo entregaste por mí, ¿cómo no ha de venir el paquete completo, verdad? Juntamente con él, todas las cosas. Está mi madre aquí conmigo escuchando la clase, y mi madre pues ya va para 3 años que es viuda, y de veras, papá no la ha dejado sola ni un microsegundo de su vida. Sí, se tienen que hacer unos estudios mañana, y acaba de llegar hace rato y me dice: Dios ya proveyó para el estudio, para esto y esto. Así de sencillo, ¿no? Entonces, es importante que escuchemos a papá. Y para terminar, ya tiene igual hace como unos meses, igual como decías de lo del banco, ¿no? Me hablan de la hipoteca y me dicen: oye, que debe y que todo. Entonces, por ahí se levantó una vocecita dentro de mí y decía: híjole, ¿será que me van a sacar de mi casa? Y papá viene y me dice: a ver, ¿yo ya te dije que te voy a sacar de la casa? No. Entonces... y me recordó lo que dijo de Abraham, ¿no? Le esconderé a Abraham lo que voy a hacer, siendo mi amigo. Entonces Dios me dijo: si yo no te he dicho que te voy a sacar de la casa, es porque no te voy a sacar. Y punto. Listo. Y es maravilloso, Cris, hermanos, de veras. Era lo que espero que sea de bendición, lo que acabo de compartir. Gracias. Gracias, Ramón. Otro testimonio de esta escuela divina que nos trae a fe. Sí, y es de veras maravilloso saber que todos, sin excepción, pasamos por aquí. Y en las palabras que Ramón compartía, la escritura donde Pablo está hablando y dice: en todo y por todo estoy enseñado. Pero estar enseñado quiere decir: fui pasado por estas situaciones de abundancia y de carencia, ¿no? Extremas. Y lo puedes ver en su vida si lees la vida de Pablo, el testimonio de Dios en Pablo. Puedes ver cómo Pablo fue traído a fe y cómo fue limpiado, santificado de todo su conocimiento teológico humano para venir a lo divino. Y una vez que el Espíritu Santo te abre los ojos a entender la operación de fe, puedes ver eso funcionando en cada uno de los testimonios que están en la Escritura. Lo puedes ver en Pedro, lo puedes ver en Pablo, lo puedes ver en Juan, lo puedes ver en todos. Y puedes ver dónde no estaban en fe. Y dónde están las lecciones que nos llevan a aprender a permanecer, escuchando, porque de eso se trata. Por ejemplo, Pablo dice, está lidiando con una enfermedad física
lo provoca, que lo desespera y va, ¿no? 3 veces y la respuesta, y ahí está el secreto, la respuesta de Dios es: no te voy a quitar eso porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esas palabras de Dios, en lugar de sonarle a él como ¡ay! Entonces tengo que aguantarme. Fíjate en lo que resultó. En Pablo la fe ahora brinca y dice: por lo tanto, me voy a gloriar en mis debilidades, para que en mí se manifieste el poder de Dios. Y puedes ver eso en Romanos capítulo 5, donde por el Espíritu Santo Él está hablando, Pablo está escribiendo esto y dice que no desmayamos en las tribulaciones, sino que nos gloriamos en ellas, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, en la abundancia y en la carencia ya no es buenas y malas, ¿sí? Porque buenas y malas no es fe. Abundancia en fe es: gracias, Padre, por esta escuela. Enséñame a permanecer contigo, a no despegarme de ti porque hay. Y que yo me vaya a hacer las cosas por mi cuenta. ¿Para qué? ¿Cómo quieres usar esto? Y en la carencia, gracias, Padre, porque estoy en la escuela de fe y voy a vivir aprendiendo a recibir tu provisión. Como nos decía Marco, ¿no? Él estaba convencido de que si él no generaba se morían, y ha vivido estas intensas escuelas que demuestran lo contrario. ¿No? Entonces, creo que el Espíritu Santo está siendo muy, muy obvio en esta noche, ¿no? Entendamos, hermanos, que la fe no es algo esporádico, no es algo para de vez en cuando. Fe es el estado natural en el que un hijo o una hija de Dios vive. Pon mucho cuidado a la confesión que tú haces en tu mente, en tu corazón o con tus palabras. Y asegúrate que nazca de fe, que nazca de lo que Dios te ha dicho. Y en ese, si observas, si enfocas eso, vas a darte cuenta así, instantáneamente, de las cosas que, como decía Ramón, ¿no? Te sales de fe y hay muchas otras palabras, muchas otras voces que te llevan para otro lado. Entonces, cuando empiezas a prestar atención a lo que estás pensando en relación a lo que Dios dice, el Espíritu Santo va a poder hacerte ver todos esos engaños que hay que entregar, que hay que renunciar a ellos para recibir verdad y poder entrar a fe. Y bueno, hoy Dios quiso enfocarnos aquí y ha sido maravilloso. Vamos a darle gracias por este tiempo juntos y a continuar creciendo en fe. Padre, gracias porque tú vives en nosotros para hablarnos palabras de vida eterna. Y hoy nos aclaras que nos ocupemos de escucharte en todo, para todo, de forma que el producto de escucharte sea fe y el producto de fe sea el cumplimiento de tu promesa en nuestras vidas. Gracias por todo lo que nos has hablado y continuarás haciendo durante los días que siguen, conforme elegimos darte tu lugar y escucharte. En el nombre de Jesús. Amén.
Pues bendiciones, hermanos. A vivir en fe. Adiós.